Buenos días. Quien les habla, Nancy Castillo. Conversaremos hoy sobre sociedad y criminalidad. El estudio de la sociedad y la criminalidad desde la óptica de la teoría educativa genera un gran escepticismo debido a que esta teoría se basa en el supuesto de que la administración educativa no es capaz de convertirse en una ciencia. Es así como la mayoría de la gente piensa que los científicos están de acuerdo con los hechos, mientras que los filósofos en profundizar la teoría. Para muchas personas, incluidos los administradores de la educación, los hechos y las teorías son antónimos, es decir, los hechos son reales y su significado evidente, y las teorías son especulaciones o sueños. De allí que la teoría educativa tenga el mismo papel que la teoría en física, química, biología, es decir, debe proporcionar explicaciones generales y guías de investigación. Al estudiar el comportamiento desviado y el delito como elección, definiremos conducta desviada como aquel comportamiento de uno de los miembros de la sociedad que se aleja de los estándares habituales de la conducta. En otras palabras, conducta desviada es un fenómeno que la criminología aborda desde los factores explicativos de la conducta desviada y la conducta delictiva. Es así como que la criminología, en cuanto a la conducta desviada de la persona, es el resultado que deriva en daño o perjuicio de algún componente de la sociedad, y conducta punible es un comportamiento humano delictual, reprochable en la sociedad y sancionable en la ley. Por lo tanto, para analizar los factores de las sociales de la criminalidad, se partirán desde dos teorías, las teorías biológicas y las teorías sociales. Las teorías biológicas sostienen que los factores están siempre en el individuo y que solo lo social incidirá sobre la forma y frecuencia del delito. Las teorías sociológicas, en cambio, dan importancia absoluta o predominante a los factores sociales o externos y confieren escaso valor a lo individual. Por esto, desde hace mucho tiempo, en criminología se habla de factores endógenos y exógenos. Los primeros definidos como aquellos que por su naturaleza intrínseca al sujeto, y los segundos son aquellos que, siendo extraños a la naturaleza constitutiva del ser humano, la influyen en forma variable según las condiciones del medio y la capacidad de percepción del sujeto. A estos últimos se les divide en factores físicos como la familia, lo económico, lo educativo, lo religioso, lo político y los medios de comunicación social. De allí que se estudia la familia partiendo de lo señalado por el filósofo Augusto Comte, quien estableció la naturaleza social del hombre, y para ello señala: el conglomerado social no tiene por base al individuo, sino a la familia, pues toda célula tiene que ser homogénea con el organismo del cual forma parte. El individuo no puede ser el embrión de la sociedad, este es la familia. A pesar de que existen divergencias en cuanto a esto, lo cierto es que hoy día es una verdad aceptada por los sociólogos más distinguidos, y que la naturaleza del hombre se determina es eminentemente social. Por ello, la existencia del hombre aislado es hoy en el mundo causa de crisis. Estas son numerosas y no todas tienen su origen en tiempos recientes. Algunas provienen desde hace siglos. Seguidamente se podrá ver cómo estas repercuten en el aumento de la criminalidad, por cuanto la familia tiene que cumplir en la sociedad no solo un rol formativo, sino que también debe mantener en equilibrio los factores económicos, sociales y afectivos. Por ello, la familia debe tomar conciencia de sus funciones que debe cumplir en esos aspectos. El factor económico. Ciertamente, el factor económico en la criminalidad es de extrema complejidad. Basta saber que tanto la pobreza como la riqueza pueden influir en su producción. En relación a la pobreza, es un hecho que la carencia de los medios suficientes para satisfacer las necesidades individuales y familiares pueden crear en los individuos un estado emocional susceptible de transformarse en un sentimiento de inferioridad y de frustración, que asimismo puede convertirse en odio o resentimiento hacia toda la sociedad, considerada esta como responsable de tales penurias. En cuanto a la riqueza, no es menos cierto que las situaciones de bonanza y de extrema facilidad para la obtención de bienes de consumo lo conlleva a una pérdida de conciencia de valor de los objetos, constituyéndose esto en gran medida en fuente de la más moderna criminalidad.
El factor educativo ecológico. La ecología es el estudio de las relaciones entre los organismos y sus hábitats. Tiene tres ramas: botánica, animal y humana. A esta última se le denomina también ecología social, por cuanto considera que es una rama de la sociología que se ocupa del estudio de las áreas de habitación humana y de la distribución espacial de los rasgos o complejos sociales y culturales. El factor religioso. Ninguno está libre de sentir la tentación de llevar a cabo conductas que deben ser realizadas y que en algún momento podrían continuar como delito. Por tanto, pueden reforzarse los frenos de origen externo, aumentar las leyes, darle eficaz vigencia, crear una fuerte opinión social, acrecentar las fuerzas morales y religiosas. También consideramos el factor político. Al hablar del factor político se está haciendo referencia al gobierno, a la administración pública. En este sentido, si se considera la criminalidad como un fenómeno sociopolítico, parece adecuado pensar que la misma siempre estará presente en toda sociedad, que tenga un gobierno que la gobierne o que la desgobierne. Manuel López Rey. En el sentido estricto, sin organización política no existiría el delito, puesto que ningún hecho es considerado delictivo hasta que el Estado le da esa definición. El factor cultural, medios de difusión masiva, cine, TV, internet y videojuegos. Cultura es el nombre con el que se le designa a todas esas realizaciones características de los grupos humanos. Para la escuela positivista moderna, el delito refleja en buena parte el ritmo evolutivo cultural de la sociedad. A mayor cultura y desarrollo de la tecnología, el delito, en consecuencia, presentará variaciones cualitativas y cuantitativas. Dentro de esta perspectiva, la sociología criminal se ha ocupado de estudiar, entre otras, las relaciones posibles entre criminalidad y grado de instrucción, criminalidad y medios colectivos de difusión, criminalidad y actividades recreativas. En cuanto a la criminalidad y el grado de instrucción, durante el siglo pasado prevaleció la idea de que el desarrollo de la instrucción haría disminuir la delincuencia. Sin embargo, las investigaciones realizadas al respecto en Europa y en Estados Unidos no produjeron resultados definitivos. Se encontró, sin embargo, que el analfabetismo no juega papel esencial con relación a la delincuencia, como también se creyó durante mucho tiempo. Su nivel puede permanecer igual aunque se generalice la instrucción. En Francia tenemos datos que de 1851 a 1931 disminuyó el número de analfabetos en un 90%, pero el nivel de criminalidad no experimentó variación. Criminalidad y medios de comunicación social. El cine, televisión, radio y prensa no son malos ni buenos en sí mismos, solo son medios de difusión, pero sí pueden serlo los mensajes que por su intermedio le llegan al público. La televisión cumple un papel similar al del cine, con la ventaja del relativo aislamiento del espectador, pero con las desventajas de la invasión del hogar y la gratuidad del espectáculo. Hechos que favorecen el que diariamente violencia, crimen, desorden familiar y negación de valores morales establecidos sean los proyectados dentro del hogar. Aquí el problema reviste mayor gravedad, por más orientados hacia el sexo, violencia y el delito, con lo cual ocasiona un grave daño a la población. Hasta acá mi disertación sobre este tema. Buenas tardes, gracias.